dándole la más cordial bienvenida a los que nos van a estar viendo a través de las plataformas digitales. La palabra está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 36. El Evangelio según Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 36. Probablemente es una palabra que has tenido la oportunidad de estudiar. Sin embargo, la pregunta no es si la has estudiado. La gran pregunta es si has podido sentarte a meditar y a escudriñar esa palabra que te voy a traer hoy. Sé que va a ser de grande edificación como lo fue para mí. Leemos en el nombre del Trino Dios y dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Dónde estaba enseñando? En la sinagoga de ellos, o sea que no eran de Jesús, eran de ellos. Perfecto, vaya conmigo. Y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo estaban las multitudes? Desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Padre, en el nombre de Jesús, simplemente te doy gracias. Te pido que en esta poderosa noche que seas tú operando de manera sobrenatural. Bendice cada uno de los oídos que van a escuchar tu palabra y háblanos como me hablaste a mí primeramente cuando me diste este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema de esta noche es cuando la compasión se convierte en dirección. Quiero ir con calma porque quiero que digiera este mensaje como Dios me lo mostró, como Dios me lo envió, y ciertamente estamos viviendo momentos donde nosotros necesitamos compasión para realmente llegar a la dirección de Dios en nuestra vida. Mucha gente habla de la compasión, pero la realidad es que poca gente lo aplica. Vivimos en una generación más conectada de la historia, ¿verdad? Esta generación tiene respuestas para casi todo. Si quieres aprender un idioma, tomamos el teléfono, ¿verdad? Si quieres una receta, la buscamos en internet. Si quieres saber una noticia, en segundo está trasladada la noticia. Nunca hubo una generación que tuviera tanta información como esta. Tan es así que la Biblia dice que la ciencia aumentaría, y lo estamos viendo. Estamos viendo carros que se guían solos. Estamos viendo cada día más que la tecnología se vuelve más pequeña. Estamos viendo que cosas que antes eran imposibles para el ser humano realizar, hoy la estamos viendo, porque ciertamente cuando nosotros vemos lo que la ciencia hace, tenemos que reconocer que lo que Dios hace es más grande. ¿Alguien está conmigo? Sí, señor. Una cosa es tener información y otra cosa distinta es tener dirección. Lo voy a repetir. Una cosa es tener información y otra cosa muy distinta es tener dirección. Nunca hubo tanta información, pero tampoco nunca hubo tanta ansiedad, tanta confusión, tantas identidades rotas y tantos corazones sin rumbo. Vivimos en la generación que, aunque está llena de adelantos, yo entiendo que nos hemos atrasado con tanto adelanto, porque la gente ya no piensa, ya la gente no se detiene a hablar, ya la gente no se detiene a relacionarse. Simplemente al tocar un botón, todo lo que anhelan o todo lo que desean, o mejor dicho, casi todo, está en su dedo o en su teléfono, en ese sentido, al sonido de su voz o de tocar un botón. ¿Alguien está conmigo? Y aunque estamos en la generación de la información, no ha habido un momento donde hay más gente con ansiedad.
donde hay más gente con depresión, donde hay más gente con confusión, donde hay más gente con identidades rotas, donde hay corazones sin rumbo. Por eso hay que entender, ¿verdad?, que hay personas que saben mucho acerca de Dios, pero no saben caminar con Dios. Y si tú y yo no sabemos caminar con Dios, se nos va a ser difícil poder llegar al lugar donde Dios estableció. Es muy importante que en esta noche podamos entender y comprender que hay veces que hay situaciones en nuestra vida que nos van a permitir caminar del lugar de la mano de Dios y no como nosotros queremos. Y usted y yo tenemos que aprovechar esos instantes. Usted y yo tenemos que aprovechar ese momento. Usted y yo tenemos que detenernos de nuestro afán, de nuestra información, de nuestra inquietud, para crear una mirada de compasión, para crear una mirada de entrega, para crear una mirada como Dios ve, como Dios mira, para poder alcanzar lo que el Dios dijo y no lo que nosotros queremos. Jesús vio exactamente ese problema que iba a suceder en esta generación. No vio simplemente a la multitud. Dice que vio personas que habían perdido el rumbo. Fíjese que me llama la atención que mientras empieza el capítulo 9, Dios empieza a través de Jesús manifestando el reino. Empieza sanando a la hija de Jairo, empieza libertando, empieza restaurando, empieza a hacer todo lo que él dijo que iba a hacer. Sin embargo, aunque se encontraba haciendo todo lo que él dijo que iba a hacer, le llamó la atención la multitud, porque a mayor milagro, a mayor multitud, a mayor milagro, muchas veces la gente sigue, muchas veces la gente se entrega, porque a veces la palabra no es suficiente, y cuando la gente empieza a ver milagros en su vida, milagros en su casa, milagros en su matrimonio, automáticamente empiezan a moverse en el lugar donde acontece el milagro, empiezan a moverse en el lugar donde entienden que puede ser suplida su necesidad. Por eso es importante en un momento como este de tanta información tener la compasión correcta para que Dios nos siga dando la dirección al rumbo que Él quiere y no al lugar que nosotros queremos. Dice la Biblia que ciertamente Él compara la multitud de aquella gente como ovejas que no tenían pastor. Y me llama la atención una experiencia, ¿verdad?, que pude encontrar mientras preparaba el mensaje. Y es que en el campo, cuando una oveja se separa del rebaño, ocurre algo curioso. Escúcheme bien. No tiene sentido de orientación la oveja como otros animales. Mientras más intenta encontrar el camino por sí sola, más se aleja. Llega un momento en que deja de caminar. No porque encontró el camino, sino porque entendió que está perdida y comienza a vagar, comienza a divagar, comienza a caminar sin rumbo. La oveja es el animal que cuando se separa de la manada, que cuando se separa de la voz del pastor, en lugar de encontrar el camino, se pierde. ¿Alguien está conmigo? Cuando empieza a divagar, la oveja se detiene, no está buscando un mapa, está buscando la voz de un pastor, está buscando la dirección. Qué imagen tan poderosa, porque mientras preparaba el mensaje, me llamó la atención esta característica, porque el problema de la oveja nunca fue la falta de piernas, sino la ausencia de dirección. Y muchos hoy siguen caminando solos, pero hace tiempo que dejaron de saber hacia dónde van. Como dice Juan capítulo 10, hay gente que aunque han oído de Dios, lamentablemente no han podido relacionarse con Dios y andan como ovejas sin pastor. En otras palabras, andan sin rumbo. Me llama la atención que Jesús no vio la multitud
vio una condición. Dice el texto que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Todos vieron personas, Jesús vio corazones. Todos vieron movimientos, Jesús vio ese cansancio. Todos veían cantidad, mas Jesús veía la necesidad. A veces nos enfocamos en el número y ciertamente el número es importante, pero no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de calidad. Y cuando Jesús ve la multitud, en ese momento no estaba viendo la multitud de la gente, lo que estaba viendo es la necesidad que había en cada uno de ellos. Probablemente cuando tú tienes muchas personas alrededor de ti, se te hace difícil diferenciar, ¿verdad?, qué necesidad tiene una persona y qué necesidad tiene otra. Pero en un momento como este es muy importante que tú puedas entender y comprender que independientemente haya 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, dice la Biblia que a ti no te va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu problema, Dios conoce tu situación. No importa cuánto te haya tocado correr, cuánto te haya tocado vivir, cuánto te haya tocado sufrir, cuánto te haya tocado caminar, independientemente de lo que estés viviendo. Hoy en este momento, en medio de la multitud, hoy la compasión de Dios te alcanza, la compasión de Dios te guía, la compasión de Dios te protege, la compasión de Dios te dirige para llevarte a tu destino profético. No es para que hagamos lo que nosotros queremos, es para que tengamos la dirección correcta, es para que tengamos el mover correcto para Él podernos bendecir. La palabra ver aquí no significa simplemente mirar. Habla de percibir profundamente. Hay gente que tiene vista, pero no tiene visión. No es lo mismo tener vista que tener visión. Cualquiera ve lo que sea, pero el que tiene visión puede ver más allá. El que tiene visión puede alcanzar otro destino. El que tiene visión puede llegar al lugar donde Dios dijo. El problema es que mucha gente no puede alcanzar lo que Dios estableció, porque hoy en día tienen vista, mas lamentablemente no tienen visión. La compasión se convierte en dirección. Ese es el tema. Me llama la atención que Jesús veía lo que más nadie podía ver. Y esa sigue siendo la diferencia entre el ojo humano y los ojos de Dios. Nosotros juzgamos por las apariencias, Dios discierne las condiciones. Lo voy a repetir. Usted juzga por lo primero que ve, vista. Pero Dios juzga por lo que discierne en el espíritu, visión. La compasión de Jesús no fue una emoción, fue relación. Jesucristo vino para relacionarse contigo y conmigo. El problema es que vivimos en una generación que, como tiene tanta información, ya no quiere relación, ya no quiere entrega, ya no quiere que pasar tiempo con el Padre, ya no quiere un abrazo, ya no quiere un beso, ya no quiere unas palabras de consejo, ya no quiere acercarse al Maestro. Y acercándote al Maestro a través de una relación te va a tomar tiempo. A lo mejor no sucede en 5 minutos, a lo mejor no sucede en 10 minutos, a lo mejor no sucede en 1 hora. Sin embargo, el tiempo que tú pases delante de la presencia de Dios va a provocar compasión. Y esa compasión de parte de Jesús, como lo tuvo en medio de la multitud, te va a llevar a la dirección correcta, te va a llevar al camino correcto, te va a llevar al mover correcto. El problema es que aunque hablamos de la compasión, es muy difícil tener relación. En una noche como esta, donde el tema es la compasión, se convierte en dirección. Tú y yo tenemos que comprender el significado profundo de la palabra compasión. Y dice que la palabra compasión proviene de la palabra griega que es plachizomai. La palabra compasión de Jesús no fue simplemente cualquier palabra, viene de la palabra griega o el origen de compasión y es plachizomai. Describe una emoción tan profunda que parece mover las entrañas.
sea, cuando tú tienes compasión, eso no sale de algo superficial. Eso sale de lo más profundo de tu interior. Eso sale de lo más profundo de tu mente. No hay manera de que tú y yo tengamos compasión por algo o por alguien si eso no sale desde lo más profundo de nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro interior. Por eso hay gente que miran cosas y siguen de largo. Sin embargo, me llama la atención en ese capítulo 9 que Jesús tuvo compasión de la multitud. Fíjese que había hecho milagros. Fíjate que Él vino para sanar toda enfermedad, dice el versículo, y toda dolencia. Pero el problema no era que hubiera sanidad de enfermedad. El problema no era que hubiera sanidad de dolencia. El problema es que aquella multitud andaban detrás de los milagros, andaban detrás de la dirección equivocada. Y aunque Jesús le podía dar vida después de la muerte, muchas veces hay gente que se allegan por lo que ven. Muchas veces la gente se lleva por lo que Jesús puede hacer por ellos. Sin embargo, Dios a través de Jesús quería darle la dirección correcta, quería darle el mover correcto, quería empujarlo a entender que la relación con Él provocaría compasión, que la relación con Él provocaría dirección. ¿Alguien ha estado perdido aquí en algún momento dado buscando una dirección? Y el GPS empieza a hablarte. Sin embargo, no necesariamente poner el GPS te garantiza al 100% que vas a llegar al destino correcto. Hay veces que el GPS te puede botar al otro lado. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Te envía para una calle que no existe. Te envía para un lugar que no existe. Él jura que ahí hay una calle y tú vas a entrar y no puedes entrar o vas en contra del tránsito. Sin embargo, cuando Jesús te da la dirección, cuando Jesús se mueve a tu favor, cuando Jesús desata lo que Él determinó a través de la compasión, no importa dónde te metas, no importa dónde te pares, Él te va a dirigir a tu destino profético. Hay gente que están caminando como el pueblo de Israel en círculo. Hay gente que tiene vista, pero desgraciadamente no tienen visión, y hoy Dios nos está llamando a tener la compasión que Él tiene para poder tener dirección. En un momento donde todo sale rápido como el microondas, saber que la palabra compasión sale desde lo más profundo de nuestro ser, diga, es otra cosa. No estamos hablando de lástima, no estamos hablando de tristeza. Era un amor tan inmenso que te obliga a actuar. La compasión provoca que tú y yo no nos quedemos con los brazos cruzados. La compasión provoca que yo camine la milla extra. La compasión provoca que yo me mueva y lo haga con la decisión correcta en el momento correcto, no sabiendo si me va a provocar cansancio, no sabiendo si me va a traer problemas o situaciones. Si yo sé que Dios está en medio de ese proceso y va a traer compasión a mi vida porque Él la tuvo conmigo, yo me muevo en lo que Dios dijo y no en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. El problema es que usted y yo trabajamos por las emociones, usted y yo trabajamos por los sentimientos, y si yo no siento esto, no me muevo. Sin embargo, la compasión va a salir desde lo más profundo de tu alma, va a salir desde lo más profundo de tu espíritu, va a salir desde lo más profundo de tu interior. No importa que te digan no lo hagas, no importa que te digan no te muevas, no importa que te digan no le des más oportunidad. La compasión de Dios provocará que tú lleves el rumbo correcto y que llegues a lugares donde la gente no te ha permitido llegar. ¿Sigo, paro? La compasión nunca fue pasiva. Ay, yo tengo compasión, pero no hago nada. Siempre produjo una acción. Por eso Mateo dice que enseñaba, que predicaba y que sanaba. Porque cuando Cristo siente compasión, siempre hace algo. Diga, siempre hace algo. La verdadera compasión no observa desde lejos. Lo voy a repetir. La verdadera compasión no observa desde lejos. El problema es de fulano porque se metió en eso. La verdadera compasión siempre va a actuar. Usted ha oído ese dicho que si necesitas algo me llama. Si necesitas algo te vas a quedar porque no voy a necesitar nada.
La compasión provocará que tú y yo hagamos cosas que nadie nos ha pedido. ¿Por amor a quién? Al Padre, por la misericordia del Padre, por el mover del Padre, por la situación del Padre. No tiene que ver nada con el pastor Jonathan, con la pastora Brenda. Tiene que ver que cuando la compasión de Dios se manifiesta, aunque hayan señales, aunque hayan milagros, aunque hayan prodigios, aunque hayan sanidades, para Dios es más importante tu dirección que tu sanación. Aleluya. Todo el mundo corre detrás del milagro. Todo el mundo corre detrás de la bendición. No hay problema con eso. El problema es que se te haya ido la compasión del Padre. Porque no tienes tiempo de esperar. No tienes tiempo, ¿verdad?, de pasar tiempo con Él. La verdadera compasión, como dije anteriormente, no observa de lejos. No dice, no me atrevo. Se acerca, toca, levanta y guía, aunque nadie más lo haga. Pero es que nadie más se metió ahí. Eso no es problema tuyo. Si Dios tuvo compasión contigo y conmigo, ¿por qué yo no voy a tener compasión? Aleluya. El verdadero problema no era la enfermedad. Era que aquella gente estaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Se iban para Orlando, seguían a Jesús. Se iban para Kissimmee, seguían a Jesús. Se iban para Davenport, seguían a Jesús. Se iban para Winter Haven, seguían a Jesús. Se iban para Winter Park, seguían a Jesús. El problema no eran los milagros. Los milagros estaban ocurriendo. Las sanidades estaban ocurriendo. La palabra de Dios estaba manifestando. El problema es que aquella gente andaban como barcos sin rumbo, sin dirección. Y cada vez que tú y yo andamos sin dirección, nos perdemos. Cuando la compasión se convierte en dirección. Jesús entendió que una persona puede tener salud, dinero, éxito y aún así vivir perdida. Ay, lo dije. Aleluya. Puede tener salud, dinero y éxito y aún así vivir perdida. Porque el problema más profundo del hombre no siempre es el dolor. Diga, no siempre es el dolor. Muchas veces es la ausencia de obedecer y seguir la voz correcta del gran pastor. Aleluya. Dios muchas veces escoge dirigir, escoge formar, escoge bendecir a sus hijos. ¿A quién bendice? A sus hijos, perfecto. Por medio de personas que Él mismo pone en su camino. Puede ser un pastor, puede ser un padre espiritual. No se meta, pastor, por ahí, eso trae conflicto. Sí los hay, también hay padres espirituales. Si no, pregúntele a Pablo con Timoteo, que lo engendró en sus prisiones. Un apóstol, un profeta, puede haber un maestro, etcétera. Usted puede nombrar ejemplos: un Moisés con un Josué, un Elías con un Eliseo, un Pablo con un Timoteo. Pero independientemente de cuál sea el ejemplo, Dios no solo te da una palabra. Diga, Dios no solamente me da una palabra. También levanta personas para acompañarnos a cumplir esa palabra. Lo voy a repetir por este lado. También no solamente Dios me da una palabra, también Dios levanta personas para cumplir esa palabra. El problema es que usted y yo a veces queremos andar como las ovejas sin pastor. No queremos que nadie nos acompañe, no queremos que nadie nos guíe, no queremos que nadie nos dé la mano, no queremos que nadie nos dirija. Y muchas veces cuando Dios va a entregarte la bendición, tú estás esperando que Dios mismo venga y te la ponga de frente. La realidad es que Dios va a usar a alguien siempre, como utilizó un Moisés para un Josué, como utilizó un Elías para un Eliseo, como utilizó un Pablo para un Timoteo, para poderte entregar la bendición. A lo mejor tú estás esperando que Dios descienda, a lo mejor estás esperando que Dios te dé una nueva palabra, y Dios te puso delante de alguien para que tú y yo podamos entender que mi bendición está sujeta a la compasión que yo tenga para recibir la dirección correcta. ¿Alguien ha tenido que hacer un rompecabezas en algún momento dado? Usted sabe que en un rompecabezas usted empieza por un lado y termina como el otro. Si es como yo, que soy malísimo en los rompecabezas, pues verdad, empiezo haciéndole la cabeza y termino poniéndole los pies en la cabeza, pero trato de terminarlo. No hay problema con eso.
Sin embargo, cuando Dios le pone un orden establecido para hacer las cosas, es porque en ese orden ya Dios vio desde la eternidad que usted va a ser bendecido. Es porque Dios vio que usted va a ser prosperado. Es porque Dios vio que usted va a ser elevado. Sin embargo, cuando usted tiene el rompecabezas de frente, en lugar de empezar a hacer la parte de la cabeza que los tiene al lado, empieza con los pies. Entonces Dios te está diciendo: bendito mi hijo, bendita mi hija, yo quiero que te muevas a este camino, porque por este camino es más fácil. Pero muchas veces se te hace difícil, porque en ocasiones, en medio del proceso, usted y yo nos volvemos insensibles. ¿Qué es volverse insensible? Ya no queremos escuchar, ya no queremos caminar, ya no queremos esperar. Queremos vivir como vive esta generación, metiendo un dedo y todo se nos da, metiendo la comida en el microondas y en 2 minutos está hecha. Sin embargo, el proceso de Dios es necesario para que tú y yo podamos llegar al lugar que Él estableció y no donde nosotros queremos. Tenemos hoy en día gente estancada en las iglesias, hablando de números, hablando de multitudes. No hay problema con los números, no hay problema con las multitudes. El problema es: ¿estamos teniendo la compasión correcta para llegar a la dirección de Dios? ¡Aleluya! Sigo, paro. El problema muchas veces es que queremos andar como ovejas sin pastor, sin dirección. Y el que anda sin dirección se pierde, como dije anteriormente. ¿Qué hace un pastor? ¿Qué hace un pastor? Esa es la gran pregunta que circula hoy en día por las redes. Todo el mundo tiene derecho a tener una vida menos un pastor. Sin embargo, el pastor no solamente alimenta, el pastor no solamente dirige, el pastor no solamente protege, el pastor no solamente corrige, el pastor no solamente busca, rescata, conoce, camina adelante. ¿Qué no hace un pastor? Sin embargo, la oveja no sobrevive porque sea fuerte. Sobrevive porque sigue la voz correcta. Aleluya. Aleluya. La voz del que sabe. La voz del que ha pasado por el desierto. La voz de que tú pasaste por ahí, ya yo pasé. Hoy el mundo ofrece muchas voces. Las redes hablan, la cultura habla, las emociones hablan, el orgullo habla. El miedo también habla. ¿Cuántas voces tenemos a nuestro alrededor que nos están hablando? ¿Cuántas voces? Todo el mundo quiere hablar. Nadie quiere permanecer callado. Sin embargo, la pregunta es: ¿estamos escuchando la voz del gran pastor? Aleluya. ¿Estamos escuchando la voz de Dios a través de Jesús y su Espíritu Santo? Juan 10:27 me llama la atención cuando dice que Jesús le habla al pueblo y le dice: mis ovejas oyen mi voz y siguen por otro lado. Eso es lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que si tienes problema con la paternidad, te tienes que enfocar con el pastor. Porque dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Estaremos siguiendo la voz del gran pastor? ¿Estaremos siguiendo la voz del pastor que Dios nos puso presente? Te dejo con esa pregunta. Hoy es importante entender que el problema nunca ha sido la falta de voces. Diga, nunca ha sido la falta de voces. El problema siempre ha sido no saber cuál voz vamos a seguir. Siempre han habido voces desde el principio. Ahora, de todas las voces que hay, ¿cuál es la voz que yo voy a seguir? La de mi pastor. La del príncipe de los pastores. La del rey de reyes. Vaya a Juan capítulo 10 y léalo con calma en su casa. Se va a dar cuenta que Jesús es el gran pastor. Pero la pregunta es, no es si Jesús es el gran pastor. La pregunta es si yo estoy siguiendo su voz. Porque si yo no estoy siguiendo su voz, no puedo decir que soy una oveja del Señor. Cuando la compasión se convierte en dirección, ese es el tema. Jesús no sintió compasión para que la multitud se sintiera mejor.
Ay, yo siento compasión para que te sientas bien. Déjame sentirte compasión para que no te sientas mal. Sí, que se sienta mal. Jesús sintió compasión para devolverles el rumbo. El verdadero milagro de la compasión no es que Dios calme el dolor. Lo voy a repetir. El verdadero milagro de la compasión no es que Dios calme el dolor. Es que te devuelva la dirección que el dolor te hizo perder en el camino. Aleluya. Es que te devuelva la dirección que el dolor te hizo perder en el camino. Hay circunstancias que son dolorosas. Hay circunstancias que son tristes. Hay circunstancias que son difíciles. Y muchas veces esa circunstancia de dolor provoca que pierdas el camino. Sin embargo, la compasión de Dios siempre va a salir a buscarte, siempre va a salir a restaurarte, siempre va a salir a elevarte, pero la gran situación es decir, no es que si Dios va a salir a buscarte, la gran situación es que si tú vas a tomar la decisión de seguirle. Ay, ay, ay. Él mismo dijo, yo soy el camino. ¿Quieres dirección? Agárrate de mi compasión. No vino solamente a sanar heridas, eso es fácil. Vino a enseñar cómo vivir. Un texto favorito que yo utilizo está en Juan 10:10, cuando dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras ocasiones he dicho que hay gente que vive y hay gente que sobrevive. La gran pregunta es, ¿tú estás viviendo o estás sobreviviendo? Porque el que está sobreviviendo siempre va a tener una situación de dirección, siempre va a tener una situación de problema, siempre va a tener una situación de crisis. En el mundo la Biblia dice tendréis aflicción, pero en la dirección correcta establece confía, yo he vencido el mundo. Cuando Dios te habla y te dice que tiene compasión, yo sé por lo que estás pasando, yo sé por lo que estás viviendo, yo sé por lo que estás atravesando. La pregunta no es si sé o no sé lo que estás viviendo. El problema es que si la compasión de Dios vas a permitir que te alcance, vas a permitir que te siga, vas a permitir que te llene, pero sobre todo vas a permitir que te dirija. El problema no es si Dios tiene compasión a través de Jesús. El problema es si te dejas dirigir a través de esa compasión. Cuando la compasión se convierte en dirección. Aleluya. La compasión de Jesús siempre está ahí. Diga siempre. Siempre. Dios no se va. Ni en nuestras situaciones más difíciles Dios se va. Nunca Dios se va. El problema es si yo oigo su voz y decido seguirle. Si yo oigo su voz y decido caminar. Si yo oigo su voz y decido que me sane. Si yo oigo su voz y decido que me liberte. Si yo oigo su voz y decido que me transforme. Si yo oigo su voz y decido que su compasión me alcance para que me dé la dirección correcta. Tengo el GPS dañado. Tengo la brújula dañada. No sé para dónde ir. Cualquier voz me mueve. Aquel dice algo, voy corriendo para allá. Aquella dice algo, voy corriendo para acá. El problema es que usted y yo no hemos sido llamados para correr a cualquier voz. Usted y yo hemos sido llamados para correr detrás de la voz del gran pastor. Aleluya. Esa voz es la que te llevará a la felicidad. Esa voz es la que te llevará a la paz. Esa voz es la que calmará lo que tú y yo tenemos adentro que no hemos podido callar. Esa voz de compasión es la que te va a dar la dirección correcta para llegar a tu destino. Jesús no vino solamente a perdonar pecados.
Vino a discipular discípulos, valga la redundancia, o mejor dicho, a formar discípulos. El problema es de esta generación donde todo lo quieren rápido. Es que tenemos muchos cristianos y pocos discípulos. Dios está buscando gente enseñable, gente quebrantable, gente que no le dé temor en venir delante de los pies del maestro y abrirse paso en medio de la multitud. Que no le dé bochorno entregarse, que no le dé bochorno ponerse de rodillas y decirle: aquí estoy. Pues tal vez lo intenté a mi manera, tal vez lo intenté en el mover que yo entendía. Sin embargo, hoy entrego mi corazón, entrego mi mente, entrego mi alma, entrego mi espíritu por compasión para obtener dirección. Cuando la compasión se convierte en dirección, Jesús no vino solamente a sacar personas del infierno. Vino a conducirlas hacia el reino. Aleluya. Que mucho la gente habla del infierno. El infierno no fue creado para usted y para mí. Sin embargo, la voz contraria te quiere llevar hacia ahí. Te quiere llevar al rumbo incorrecto. Te quiere llevar al mover incorrecto. Cuando tú entiendes que Dios te ama como nadie te amará jamás, tu vida cambia, tu mover cambia, tu espíritu cambia, tu actitud cambia, tu estado de ánimo cambia, tu espíritu cambia, tu corazón cambia. Tu mente cambia, ocurre lo que hemos estado hablando, una metanoia, que es un cambio de mente. No hay manera de que yo pueda abrazar la compasión de Dios para obtener dirección si no hay una metanoia, si no hay una transformación, si no hay un cambio de mente, si Dios no quita lo viejo para poner lo nuevo. El problema es que aunque hablamos que no, aunque decimos que no, tenemos gente orgullosa en la casa de Dios, tenemos gente religiosa en la casa de Dios. Tenemos gente que sabe que tiene una crisis, que tiene un problema, que tiene una situación, que tiene un momento difícil, que tiene una situación. Sin embargo, pueden decir: yo puedo solo, yo puedo sola con eso. La realidad es que Jesús tuvo compasión de la multitud. Aquella gente estaban recibiendo los milagros, aquella gente estaban recibiendo las señales, aquella gente estaban recibiendo los prodigios. El problema no era lo que estaban recibiendo la dirección, la bendición, perdón. El problema es que no estaban recibiendo la dirección que los iba a llevar al cielo, la dirección que les iba a abrir camino, la bendición que les iba a permitir abrazar al Padre. Cada vez que tú y yo rechazamos la compasión de Jesús, nos limitamos a poder abrazar al Padre. Cuando la compasión se convierte en dirección. Tal vez llevas años caminando, pero no avanzando. Has acumulado experiencias, pero no dirección. Has escuchado muchos mensajes, muchos mensajes, pero hace tiempo no escuchas la voz del gran pastor. Hoy Jesús vuelve a mirar con compasión como miró aquella multitud, no para condenarte, sino para devolverte el rumbo. Hoy Cristo quiere quitarte la carga sobre tus hombros y después devolverte la dirección al camino correcto. La Biblia establece que hay caminos al hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de mujer que le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. ¿Por cuál camino tú y yo debemos andar? Por el camino de Jesús, por el camino de la compasión. Hay muchas voces en el mundo, sin embargo en el reino hay una sola, la voz de Dios, la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, que te dice cuando la compasión se convierte en dirección. Si hoy no has podido llegar al lugar que Dios estableció, aunque tienes una palabra, la primera pregunta que tú y yo me debo hacer es si verdaderamente estoy permitiendo que la compasión de Jesús me alcance y me lleve y se convierta en dirección para mí, para mi casa. La compasión de Jesús nunca termina en sentimiento. Siempre va a terminar en dirección. Los sentimientos muchas veces nos traicionan.
Usted oye de la gente que dice, yo siento, pero lo que siente será de Jesús. La compasión de Jesús siempre va a terminar en dirección. Él sigue recorriendo ciudades. Y quizás el milagro que más hoy necesitas no es que cambie tu circunstancia, no es que resuelva tu problema, no es que te dé sanidad. Quizás el milagro que tú y yo necesitamos en esta noche es verdaderamente escuchar la voz del gran pastor. ¿Hace cuánto tiempo no escuchas la voz del gran pastor? El problema de esta generación no es la falta de información, es la ausencia de dirección. Pregúntele a cualquiera, todos tienen la información, pero pocos tienen la dirección. El mayor milagro, decía esta mañana en las redes, no es que Dios cambie tu situación, es que cuando todo el mundo pierde el rumbo, su voz siga siendo tu dirección. Tú que me ves a través de las redes, hoy yo quiero que tú puedas entender que la compasión de Jesús está aquí para alcanzarte, para amarte, para honrarte, pero sobre todas las cosas para dirigirte. Él es el gran pastor. El infierno está atacando a los pastores porque sabe que si ataca a los pastores, ataca al gran pastor que es Jesús. Una vida sin dirección, o sin compasión, mejor dicho, se le va a hacer difícil obtener dirección. Hoy yo te invito que si has perdido el norte, que si has perdido el rumbo, vuelvas a mirar a Jesús. Permítele a Jesús cambiar el rumbo de tu historia. Permítele a Jesús abrazarte. Permítele a Jesús besarte. Permítele a Jesús consolarte. Y permítele a Jesús llevarte a la dirección que Él estableció. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos la semana próxima con una palabra de bendición para ti.